¿Qué tal? El calendario marca hoy un día especial. Hoy es martes literario. Bienvenidos una vez más a Te Leo. Y hoy ascendemos hasta los más o menos 1900 metros, ascendemos hasta la cumbre nevada de Cueto Negro y lo haremos a través de la visión de Cecilia, una adolescente que entre planes familiares, entre planes de amigos y esquí, descubrirá el primer amor, el despertar del deseo y también algún que otro pasaje oscuro que le enseñará que en la vida no siempre todo es justo. En el libro Cueto Negro, el lector acompañará a la protagonista en su transformación de la infancia a la edad adulta. Pero antes de desgranar todo el libro, vamos a conocer a su autora, a Mónica Rodríguez. Yo soy Olaya Rueda y esto que están viendo es Te Leo. ¡Arrancamos! Bienvenida, Mónica. Saludos desde Ponferrada hasta Madrid directamente. Hola. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros. Bueno, les pongo en situación. Ella es Mónica Rodríguez, es asturiana, concretamente es obetense, aunque lleva muchos años ya viviendo en Madrid. Está licenciada en Ciencias Físicas, concretamente se especializó en energía nuclear. Y claro, a estas alturas no dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la literatura? Pues calma, paso a paso, porque Mónica Rodríguez tiene en su haber una lista muy larga de libros, tiene una bibliografía muy extensa, porque un buen día, en 2003, escribió y publicó su primer libro y después de unos cuantos más, en el año 2009, decidió pues, que se iba a dedicar exclusivamente a la literatura. Y desde entonces ya ha escrito más de 60 libros, que se queda una con la boca abierta. Pero es que ahí no queda todo, porque además de escribir muchos libros, tiene muchos premios, una lista casi interminable, entre otros el premio a la Delta, el premio Anaya, el premio Cervantes Chico y en su último libro, Cueto Negro, que es el que nos concierne hoy, pues también ha recibido numerosos reconocimientos como el premio Cuatro Gatos o el premio Las Librerías Recomiendan. Mónica, el secreto, por favor, ¿cómo se escriben de media más de 3 libros al año y encima exitosos? Y vivir, claro. Pues trabajando mucho. Escribes a diario, supongo. Sí, yo soy una escritora muy disciplinada que tengo mi horario de trabajo. Yo estoy desde las 8:30 hasta las 2 todos los días escribiendo, que en realidad todo ese tiempo, más que escribir, releo y corrijo lo que escribo. Y luego trato de leer un par de horas por la tarde, ¿no? Y bueno, supongo que el único secreto que hay es eso, trabajar, escribir, corregir. Y bueno, y sentir curiosidad por el mundo, ¿no? Y rodearte de muchas letras. Oye, Mónica, te centras exclusivamente en el público infantil y juvenil. ¿Por qué ellos? Bueno, no sé, salió de una manera natural. A mí me entusiasma la mirada asombrada que tienen los niños, ¿no? Esa mirada limpia tan diferente a la nuestra y también la mirada apasionada del adolescente que tiene todas las posibilidades de la vida abierta y escribir desde esos ojos, la verdad que me enseña mucho y me siento muy cómoda escribiendo para esas edades o sobre esas edades tampoco, sé muy bien. Sobre esas edades sabes mucho porque además de haberla vivido tú es que en casa tienes a 3 adolescentes que supongo que serán fuente de inspiración, pero y yo me pregunto, ellas también te dicen, oye, ¿por qué no escribes sobre esto? ¿Te proponen temas? Bueno, más que proponerme temas, la convivencia con ellas me ofrece muchas posibilidades para escribir y luego es verdad que cuando yo estoy con alguna novela juvenil, algo que les pueda interesar, les pregunto y luego las utilizo bastante como primeras lectoras, ¿no? ¿Se han leído todos tus libros? Bueno, todos no, la verdad, todos no, ya empiezan a estar un poco cansadas de mí. Bueno, Mónica, pues que sepas que hoy te espera una buena tanda de preguntas, pero de momento comenzamos con nuestro cuestionario rápido. Vamos allá. Mónica, ¿cuál es tu autor o autora fetiche? Bueno, desde luego tengo muchos, pero hay uno muy especial en mi vida que es Gonzalo Moure. Si yo tengo algo bueno en mi escritura se lo debo, no solo por la maravillosa literatura que hace, sino por la generosidad como persona y me lleva acompañando pues cerca de 20 años, ¿no? Y enseñándome a escribir con honestidad, con respeto, desde la emoción. Así que sin duda Gonzalo Moure. ¿Qué libro tienes actualmente en la mesilla de noche?
Pues tengo varios. Estoy leyendo un libro de viajes sobre Jerusalén y también una especie de autoficción de un autor inglés y estoy con una novela estadounidense también. ¿Cuál es tu personaje infantil preferido? Pues sin duda Pippi, calzas largas. Me encanta. Está ahí en el top, yo creo, de todos. Top, sí, es la rompedora de todo. Oye, ¿con qué personaje ficticio te tomarías un café y qué le dirías? ¿Con qué personaje ficticio? Bueno, no sé, Pippi sería uno de ellos, pero bueno, también me entusiasmaría con el Quijote, ¿no? Ese gran personaje. ¿Y qué le diría? Pues no sé, le preguntaría muchas cosas sobre su forma de entender la vida, ¿no? Tan luchadora. Tan loca, ¿verdad? Loca. Sí, Estos locos triunfadores. Sí. ¿Y en la piel de qué personaje te hubiera gustado vivir? ¿En la piel de qué personaje? Pues no sé, la verdad que siento que he vivido en la piel de muchos personajes, porque cuando uno lee, en el fondo, ¿no? Te estás metiendo en su piel, estás mirando el mundo con sus ojos y con su corazón. Entonces siento que he vivido ya a través de muchísimos personajes la vida. No sé, ahora mismo no se me ocurre ninguno en especial. ¿Alguna manía a la hora de escribir? No especialmente. Me gusta mucho estar en soledad en mi casa, pero puedo escribir con el portátil en el parque, en una cafetería, en cualquier lado. ¿Algún lugar especial en el que te venga la inspiración? No, escribo muy cómoda en el ordenador de mi casa y bueno, ahí donde tengo todas mis cosas, pero ya digo que puedo cambiar. ¿Cuál de tus obras te gustaría que adaptaran al cine o al teatro? Pues tengo un par de ellas que creo que son absolutamente cinematográficas. Una es El asombroso legado de Daniel Kurka, que es de espionajes, de persecuciones en la Segunda Guerra Mundial. Sucede en Nueva York en los años 40 y alrededor del gran inventor Nikola Tesla, ¿no? De su último invento. Creo que esa podría ser una serie de ficción muy, muy entretenida. Y también tengo otro, Los niños del muelle, lo tengo aquí, Los niños del muelle, que es una novela en la que un niño, bueno, pues de una forma, un niño del siglo XXI, muy caprichoso, hijo único, pues cae casualmente en Santander, en Puerto Chico, donde están las estatuas de los raqueros, y cuando esos niños que vivían en el puerto sin nada y que van desnudos tirándose al mar, de los que él se ríe, al ver las estatuas de los niños desnudos, cuando de pronto emergen en las aguas, está a principios del siglo XX teniendo que sobrevivir con esos niños en ese puerto, ¿no? Y creo que también da lugar a una serie muy interesante. Bueno, habría que esperar, Bueno, a ver si alguien nos está viendo y toma nota. Eso es. Elige una opción, ¿formato papel o digital? Realmente me es indiferente. Quizás prefiero el papel, pero bueno, sobre todo cuando son libros muy bien editados, de esos que huelen, que las páginas tienen color y ese olor a tinta, ¿no? Ese tacto. Sí, quizás papel, pero leo mucho en digital. ¿Qué libro te leerías 1 y 1000 veces? Hay muchos que me leería 1 y 1000 veces. Por ejemplo, Sula, de Toni Morrison, que es uno de mis libros de cabecera. ¿Y cuál no has podido terminarte? Así, entre tú y yo, que no nos escucha nadie. Pues el Ulises de Joyce, por ejemplo. También tengo unos cuantos que he dejado. Bueno, y por último, ¿una palabra que te defina como autora? Sensual, pero en el sentido de utilizar los sentidos, ¿no? De tratar de describir poniendo en juego todos los sentidos, el tacto, el olor. Bueno, pues gracias, Mónica. Hasta aquí la primera ronda de preguntas. Todavía nos quedan más, pero ahora nos vamos a centrar en el libro Cueto Negro y para eso contamos con nosotros a nuestro compañero Rui Vega.
Bienvenido un día más, uno de nuestros Hola, imprescindibles. Muchas gracias. Que nos vas a ilustrar, nos vas a contar tú un poco más sobre Cueto Negro. Pues nada, tenemos uno de esos libros que tenían que sí o sí, ¿no?, pasar por aquí, una de esas autoras que sí o sí tenían que pasar por aquí y que seguro que estará encantada de responder a todas las preguntas que las lectoras le han preparado para conocer un poco más el libro y esa otra parte, ¿no?, que es como un lector ve el libro que ha escrito un autor, porque a veces los autores cuando escriben o escribimos libros lo estás viendo como tú crees que lo va a leer alguien, pero al final no, cada uno tiene su punto de vista y su imaginación, entonces siempre eso de tener contacto con los lectores es imprescindible casi, ¿no? Y te da otra visión que incluso para los siguientes libros te puede venir muy bien. Libros son millones de libros, en realidad. Libros son millones de libros, sí. Se ve mucho con la poesía a veces, ¿no?, que uno lo interpreta de una manera, pero el mismo verso alguien lo interpreta de otra diferente, ¿no? Y con los libros es verdad que un poco más encorsetado, pero también, ¿no?, qué es lo que me está contando la historia, qué historia hay detrás, qué es lo que me quiere decir o qué es lo que me quiere enseñar. Así que Mónica tenía que pasar sí o sí por aquí. Además yo estoy encantadísimo porque es física, como decías, y me parece un perfecto ejemplo para unir esos mundos que a veces vemos tan lejanos, ¿no?, la técnica o las matemáticas, la física y la literatura o el arte. Cuando que no es así, ¿no? Hace poco, de hecho, leía un artículo sobre los matemáticos y la gran cercanía que tienen en su forma de pensar con los artistas, la rama de matemáticas, ¿no? Y la física es matemáticas en la mitad, ¿no?, de su concepción. Y me parece muy interesante, de hecho, bueno, pues Mónica tiene un montón de libros, como bien decías, pero no solo habla de literatura como lo entendemos, ¿no?, sino también tiene otras publicaciones más hacia la ciencia, ¿no?, más hacia esa rama que estudió hace años, que por ejemplo lo hacía también Isaac Asimov, el famosísimo escritor de ciencia ficción, también tiene publicaciones científicas como tal. Así que creo que es un perfecto ejemplo para unir esos dos mundos que a veces nos parecen tan lejanos y que para nada lo son, y que desde luego sí que le da esa forma de ver las cosas que a lo mejor lo hace necesario, ¿no? Entonces tiene un montón de premios, como bien decías, lo cual, como decíamos hace poco, es algo como, aunque los premios no dejan de ser subjetivos, porque al final es un jurado quien lo decide y elige entre unas cuantas obras, esa acumulación es objetiva, ya no es algo casual, no quiere decir que la calidad está ahí y es indiscutible. Y además, como bien decías, premios muy relevantes, o sea, premios de mucho peso. Así que nada, qué mejor que conocerla a ella a través de Cueto Negro, que además está ubicada en nuestro entorno, ¿no?, que además nos habla de esa edad tan difícil para los lectores, además a la que está enfocada el libro, que además coincide con la edad de nuestras lectoras, porque también lo decíamos en su momento, en esas edades eres totalmente sincero y totalmente claro. O sea, si una autora tiene el éxito que tiene ella es porque a esas edades les gusta y mucho, porque no tienen ningún problema en leer una página y dejarlo y aparcarlo sin más, porque no les gusta y ya está. O leer ese libro y si les gusta son como muy fans. O sea, solo hay que ver J.K. Rowling o Harry Potter, este tipo de sagas, ¿no? Entonces, hay que decir que ese tipo de libros, como los de Mónica, como los de J.K. Rowling que decías tú, al final trascienden, ¿eh? No se quedan en el público juvenil. No, tiran para arriba, nos gustan a todos. Que Harry Potter al final tomó va creciendo con sus mismos lectores, ¿no? Una rama un poco más oscura, ¿no?, y más adulta quizá. Pero bueno, yo creo que ella escribe pues en esa franja de edad, bueno, tiene un montón de publicaciones, pero bueno, en el caso del libro que estamos hablando hoy, tan difícil, tan compleja, de cómo contar una cosa que no se la está contando alguien de 25 años, ¿no?, si de otra edad. Entonces tienes que contarla de una manera determinada, porque cada edad tiene su lenguaje y su manera de explicar las cosas para que se entiendan y para que les entretenga. Así que qué mejor que conocerla a ella. Incluso hemos traído un vídeo que no es exactamente de este libro, pero es de otro de sus libros premiados, así que si queréis podemos echarle un vistazo. Pues vamos a ver, dentro vídeo.
Precioso vídeo que, si no me equivoco, Mónica, te inspiraste en una de tus hijas, para escribir este libro. Sí, así es, que además sale en el vídeo, es una de las dos bailarinas que sale en el vídeo, la de detrás, es mi hija Marta y sí, está inspirada en su vida como estudiante de conservatorio de danza, además del instituto, ¿no? La dificultad de una disciplina tan exigente como esa en ese momento de la vida que es la adolescencia. Siempre con temáticas realistas. Muchas gracias, Rui. A vosotros. No defraudas, nunca. Muchas gracias. Y ahora, Mónica, te presento a Eva y a María. ¿Qué tal, chicas? Bien. Bien, dos de tus jóvenes lectoras que además nos van a leer ahora un fragmento cada una, ¿verdad? Nos vais a regalar esos párrafos a todos. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Vale. Vamos, Eva. Comprendí que todo eso que sentía, la enormidad de la montaña y la del cuerpo de Mario, su brutalidad, era el amor. Aquella palabra que pronunciaban los mayores. Lo supe con certeza, de golpe, y esa convicción me llenó de dicha, me serenó, me aterró. ¿Por qué lo has elegido, Eva? Pues porque me parece bastante cierto lo que dice. Me parece que fue el momento en el que realmente descubrió el amor, aunque fuera al principio del libro, y muy inspirador, me gustó mucho. Muy bien, María, vamos con el fragmento que hayas seleccionado tú. Su recuerdo se había instalado con fuerza de un modo insoportable, en el Cueto Negro y en la montaña. Me parecía imposible que aquello existiera sin él. Y sin embargo, todo fue diluyéndose con los años, como en la nieve de aquel invierno. Muy bien, ¿por qué lo has elegido? Pues porque refleja el sentimiento de después de la muerte de Mario, de cómo se sentía después de haber estado enamorada de él. Y lo refleja muy bien. Chicas, tenéis 13 años, podríais ser perfectamente las protagonistas del libro. ¿Os sentís identificadas con Cecilia? ¿Os sentís reflejadas en las cosas que le ocurren? Sí, en algunos casos. Sí, por ejemplo, en la parte del amor y el desamor, que bueno, no es que hayamos vivido mucho, pero bueno, en cierto modo podemos sentirnos reflejadas. Es el momento, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, Mónica, te viene esa segunda tanda de preguntas. Yo aquí no me hago responsable, Chicas, cuando queráis, tenéis a Mónica a vuestra disposición. ¿Cuál fue el primer libro que escribiste? Pues bueno, el primer libro que escribí realmente no lo recuerdo porque antes de publicar mi primer libro yo ya había escrito unos cuantos libros y seguramente bastante malos o regulares, así que muy bien que nos hayan publicado. Sí, el primero que publiqué fue hace 19 años, que es este, lo tengo por aquí, se llama Marta y la Margarita. Ups, no sé si se ve. Bueno, es un libro que está ya descatalogado en España porque sigue funcionando en Iberoamérica. Y bueno, es un libro que es muy diferente a lo que yo hago ahora, pero al que tengo mucho cariño, porque además se publicó el mismo año que nació mi hija Marta, la del libro de biografía de un cuerpo del vídeo. María. ¿A qué edad empezaste a escribir? ¿A qué edad empecé a escribir? Pues posiblemente con vuestra edad, más o menos, ¿no? Empecé a descubrir la poesía con vuestros años. Mi abuelo tenía una biblioteca enorme y de pronto empecé a coger al azar libros y a descubrir en ellos pues, poetas que contaban cosas que, aunque no me conocían y estaban muertos incluso, pues hablaban de mí en esos poemas, ¿no? Lo que decían me atañía y de algún modo eso me empujó a escribir. Empecé escribiendo poesía, estuve muchos años escribiendo poesía, hasta que con 20 y muchos, cerca de 30, empecé a cambiar hacia el cuento. No soy una buena poeta, tengo un hermano que es muy buen poeta, Julio Rodríguez, pero bueno, a mí me sirvió todos esos años que escribía para mí, me sirvieron para aprender a amar la palabra, a trabajarla, y creo que en mis novelas hay mucha de esa poesía contenida todavía. ¿Has vivido alguna experiencia similar a la que narras en Cueto Negro? Pues sí, Cueto Negro es un libro que no es autobiográfico, pero que sí que sucede en los paisajes de mi infancia. Yo subía todos los fines de semana a esquiar con mis padres en invierno a la estación de esquí de Pajares, a la montaña de Cueto Negro, y todo ese paisaje y todo ese paisanaje incluso que aparece en el libro son los de mi infancia. Hay muchos personajes que, aunque están ocultos
por otros nombres y que bueno, no dejan de tener parte de ficción que yo les voy poniendo, pero sí que están rabiosamente inspirados en personajes reales. Y luego también algunas de las pequeñas anécdotas que suceden en el libro, de las peripecias, sí que me sucedieron. Por ejemplo, esa subida a la montaña, que en este caso lo hago con el niño del libro, yo lo hice con mi hermano. Los dos nos escapamos una tarde y escalamos esa montaña que yo siempre había querido escalar. Ese deseo también de la protagonista Cecilia era un deseo mío. Y bueno, y bajamos por la tarde completamente empapados y todos los del albergue estaban esperando que bajáramos porque nos vigilaban con los prismáticos pensando que podía pasarnos algo. ¿Cuál fue tu inspiración para escribir Cueto Negro? Bueno, pues fueron esos fines de semana de mi infancia, esos personajes que yo conocía. También el Mario, el personaje que le gusta a Cecilia, el niño que le gusta a Cecilia, que tiene una relación no hay de amor con él, pues existía un niño que a mí también me gustaba en aquella época, que está muy inspirado en Mario. Yo no tuve ninguna relación de amor con él, pero sí me habría gustado tenerla en esa época, ¿no? ¿Para ti tiene algún significado la sílaba ta o el lenguaje que tiene Cecilia con su hermana? Sí, porque esa es otra de las partes que están sacadas de mi experiencia personal, ¿no? Yo tengo 2 hermanos, en este libro, bueno, aparece solo una hermana, porque la protagonista no soy yo, aunque tiene muchas cosas mías. Y esa relación con su hermana es que la admira y que va detrás de ella, que la quiere un montón y que tienen un lenguaje secreto con el que se comunican. Era la relación que yo tenía y que sigo teniendo con mi hermana, ¿no? Y teníamos un lenguaje secreto y por eso, bueno, lo que sale en el libro también es parte del lenguaje secreto que comparto con mi hermana. Por eso este libro está también dedicado a ella, a mi hermana, que me salvó tantas veces. ¿Cuál es tu lugar preferido para escribir? Mi lugar preferido es pues aquí donde estoy ahora hablando con vosotras, ¿no? En mi casa, delante de mi ordenador. Pero realmente, como comentaba antes, puedo escribir desde cualquier lugar. Escribo mucho en los trenes cuando viajo. ¿Has escrito algún libro que no te haya convencido lo suficiente como para no publicarlo? Pues sí, muchos. La verdad que sí. Que claro, ya llevo muchos años escribiendo y uno cuando empieza a escribir pues tampoco tiene el oficio que tengo ahora, ¿no? Después de 12 años y medio dedicada solamente a escribir. Y ahí sí que hubo, bueno, pues unos cuantos libros que salieron fallidos, pero incluso ahora, que ya tengo, pues eso, muchas más horas de trabajo y que estoy todos los días peleándome con las historias, con el lenguaje, pues a veces tampoco consigo que me salgan, ¿no? Una última pregunta tenemos, chicas. O más o menos habéis saciado vuestras dudas, ¿verdad? Bueno, pues Mónica, también tengo algunos comentarios de nuestros fieles telespectadores. Por ejemplo, Maika Rúa, de 41 años y de Ponferrada, nos dice: aunque aún no me ha dado tiempo de leerme Cueto Negro, he leído varios de tus libros, siempre tratando temas tan realistas y sin fecha de caducidad que me devuelven a mi universo de la adolescencia. Fantásticos y muy didácticos. Por otro lado, Jorge Martín, más jovencito, de 17 años, de Bembibre, pregunta: hola Mónica, en el colegio leímos Alma y la isla y después yo he leído alguno más, como Cueto Negro. Siempre hay pasajes que me hacen reír y sentir, pero también llorar. ¿Tú te ríes y lloras al escribirlos? Pues sí, le agradezco a Jorge estas preguntas, igual que Eva y a María, que preguntas tan interesantes, y también los pasajes que han elegido, quizás yo habría elegido los mismos, sobre todo el primero, el que eligió Eva, y también el que eligió María. Creo que son 2 pasajes para mí muy importantes, que lo fueron mientras escribía, y igual que la pregunta de Jorge, ¿no? Que si río y lloro cuando escribo, sí. Por eso me emociona que se elijan pasajes que para mí son importantes del libro, ¿no? Porque que se transmita eso que yo siento, lo que dice Jorge, que él ha reído y ha llorado con mis libros. Yo he llegado a escribir capítulos enteros llorando, ¿no? Por ejemplo, en Alma de la isla, ese libro que leyó Jorge. Y realmente me alegra saber que existe esa conexión al final entre el lector y la emoción que yo siento y que pongo a la hora de escribir.
Bueno, Mónica, y ahora yo te pregunto personalmente, siguiendo tu trayectoria, pues yo creo que la respuesta es evidente, pero ¿tenemos algún libro entre manos? Sí, claro, siempre hay algún libro entre manos. Estoy tratando de escribir una obra un poco de humor esta vez porque el anterior texto que yo escribí es muy duro y muchas veces necesito eso, ir pasando cuando tengo una historia así tan dura entre las manos, después necesito escribir algo con más de humor y estoy escribiendo sobre el circo del siglo XIX que, bueno, estoy aprendiendo mucho y divirtiéndome mucho. Bueno, pues qué rápido pasa el tiempo cuando uno está a gusto, ¿verdad? Se nos echa el tiempo encima, tenemos que ir terminando. Mónica, muchas gracias por atendernos, por regalarnos literatura y hay que decir que eres un tesoro de historias. Muchísimas gracias a vosotros. Yo soy en parte del Bierzo, mi padre era de Ponferrada, tengo muchísima familia ahí, así que bueno, me he sentido muy a gustito en mi segunda casa. Muchas gracias. Desde tu casa a tu segunda casa. Muchas gracias, chicas, también, Eva y María, por leer nuestros fragmentos, por vuestra sinceridad, sobre todo. Os esperamos cuando queráis. Vale. Y Rui, a ti, como siempre, ya sabes que este es tu plató también. Cuando quieras nos volvemos a ver. Por supuesto, eso está hecho. Y a ustedes, ya lo saben, en 2 semanas volveremos con el libro Héroe a mi pesar, de María Menéndez Ponte. Ya saben que tanto si han leído el libro como si no, si tienen alguna curiosidad, siempre pueden escribirnos a 8bierzo@rtvcil.es y nosotros responderemos a todas esas preguntas en la medida que podamos en el siguiente programa. Mientras tanto, disfruten de la lectura y recuerden que quien tiene un libro tiene poder. Nos vemos aquí, en Te Leo.